Bienvenido a nuestra mesa de amigos, señor Linder Landra. Ahí lo vemos. Bienvenido. Bien, muy buenos días, ¿eh? Buen día, buen día. Gracias a usted por atendernos en esta mañana. Aquí en la mesa del Soltate lo escuchamos atentamente porque ahí fue la cunita de nuestro cuarteto. Sí, realmente, aquí el 4 de junio de 1943 llega por primera vez el Cuarteto Leo y bueno, es la primera actuación pública del Cuarteto Leo que le viene a hacer a Colonia Las Pichanas, ¿no? Toda una historia de aquellos años, de los fundadores de la colonia, porque, bueno, nosotros solo recibimos los relatos y los recuerdos de aquella gente, ¿no? Así que, pero es así. Como para dimensionar, señor presidente comunal Linder Landra, ¿cuántos habitantes tiene hoy Colonia Las Pichanas? Mira, tiene como urbanos unos 180 habitantes y sumado a eso, con toda la zona rural, una amplia zona rural, aquí no hay otra localidad cercana, digamos. Atendemos como ser en el dispensario, esas cosas, unas 700 personas más o menos, unos 700 nombres, digamos, durante el año, que algunos pasan una vez, los otros pasan 5, otros pasan 10, pero más o menos unos 700 nombres es lo que más o menos atendemos nosotros en la región. O sea que, volviéndonos al año 1943, todo un episodio revolucionario para la colonia en aquellos años. Lo sería hoy también, ¿no? Sí, no nos olvidemos que el Cuarteto Leo en ese momento era ignoto, porque era la primera actuación pública. Antes de eso, Marzano hacía actuaciones en fiestas familiares con su hija, con Leonor, ellos dos. Gelfo, que era un acordeonista, era mecánico de Feijín, y en un acuerdo deciden ellos conformar una orquesta, contratan un violinista y hacen el Cuarteto Leo, ¿no es cierto? Realmente fue algo novedoso. Un vecino nuestro los ve actuar en la radio en LB3, precisamente de aquellos años. Era un soldado, un colimba que le decían en aquellos años, donde el servicio militar era obligatorio y se hacía del lunes a las 6 de la mañana hasta el sábado a las 2 de la tarde. Los medios para trasladarse eran, no estaba la ruta 19, había apenas un colectivo una vez al día y al día siguiente ese mismo colectivo volvía, así que si no lo tomabas, no, en la mayoría de las veces se quedaban en Córdoba directamente. Entonces, ¿qué hacía ese grupo de soldados? Los colimbas tenían muy pocos recursos ya en aquellos años y bueno, luego siguió siéndolo. Entonces iban a escuchar música en vivo en LB3 porque era gratis, los sábados de la tarde. Y ahí este vecino ve el Cuarteto Leo haciendo música y viene y motiva a digamos, la comisión. Ya había una comisión integrada de 1937 que se llamaba Sociedad y se llama Sociedad Pro Camino, todavía perdura, y motiva a los jefes, a los integrantes, de que había que traer esa orquesta porque toca una mujer, dice que le decía, ¿no? Yo lo conocía al hombre mucho tiempo, muchas veces, y bueno, lo escuché también de boca de mi padre y todo, que había que traer esa orquesta porque era toda una novedad que una mujer hiciera música en el 43, ¿no? Realmente era toda una novedad, y entonces, bueno, deciden escucharlos por radio en ese entonces, porque no había otro método. Los que tenían en aquella época, estamos hablando que esta era una colonia de huellas en ese entonces, no existían los caminos siquiera, justamente la comisión se había formado como Sociedad Pro Camino. Tenemos puesta en la plaza la maquinita con la que hacían los primeros caminos y están las actas posteriores donde se abrían los caminos hacia Marul, hacia Villa Concepción, hacia La Tordilla. Vos vas a ubicar los puntos geográficos y nosotros estamos más o menos en medio. Tenemos 16 kilómetros a La Tordilla, tenemos 19 a Villa Concepción y tenemos 30 a Marul, para que vos te ubiques. Entonces, era toda una aventura. Bueno, hicieron el primer contacto desde Arroyito por teléfono, con esos teléfonos que veíamos en las películas, uno para la boca y uno para el oído, digamos. Con el operador. Una cita,
y fueron a verlo a Marzano, a Córdoba, donde Marzano era ferroviario, venía de Laguna Paiva en ese entonces, que hay grandes talleres, y lo habían trasladado a Córdoba, y queda viudo, su hija Leonor era una adolescente, el papá se iba a trabajar, y entonces la motiva. En aquellos años las mujeres no hacían, como hoy, carreras secundarias ni terciarias, sino que o estudiaban corte y confección o estudiaban música. Leonor se inclinó por la música y aprende piano. Me cuentan, mi padre me lo contó muchas veces, que contaban los Francisca, que habían ido, tenían el diálogo, le explicaron a Marzano dónde quedaban las Pichanas, que imagínate, 150 kilómetros de Córdoba y en aquellos años. Claro. Y dice que la Leonor se va a mate, y bueno, dice que después que le explicaron todo, y dónde quedaba, y cómo era, y cómo podían venir, cómo podían llegar, Marzano gira la cabeza y le dice a la hija, y bueno, Leonor, iremos, dice, como le dice, resignado, esperando que los hubiese contratado alguien de más cercano a la ciudad, ¿no? Pero lo único que habían ido eran estos, y bueno, decidieron contratarse y llegan aquí ese 4 de julio a hacer el baile. Y llegaron, yo supe siempre que vinieron en tren, pero lo que no sabía hasta hace unos 20 años, que charlando con Gelfo, hijo ya, vinieron en un tren carguero en realidad. Como Marza no había tren de pasajeros para esos momentos, digamos, de venir, y como Marza no era ferroviario, se pone de acuerdo con el motorman, se llama el que maneja el tren, y paró en el fuertecito donde no debía parar, aminoró la velocidad, paró un segundo, bajaron los instrumentos, bajaron ellos, en medio de los yuyos, porque no era una parada siquiera, y ahí lo esperaba un señor Francisca, que era el presidente de la comisión, y que eran uno de los 3 autos que había en aquel entonces. En la colonia eran 3 hermanos Francisca, era la gente fundadora, la gente más importante, ya eran dueños de tierras, de bastantes tierras en la zona, y eso hizo que, bueno, los trajeran en un forte. Sí, el piano había venido 2 días antes de una casa de música de Arroyito. El piano no se trasladaba porque imagínate los caminos que era, claro. Era muy difícil llegar, había que traerlo y afinarlo, prepararlo para que estuviera listo para esa noche. Y el resto era un acordeón, un violín y un contrabajo. Los 3 instrumentos vinieron en el vehículo y ya está. Esa fue la venida de la Leo. Qué bárbaro, qué relato tan lleno de historia, de detalles, realmente qué increíble. Qué placer escuchar esta primera partecita, señor Linder. ¿Dónde lo encontraba usted en esa época? Porque debe haber sido muy niño. Muy gurí. No, yo no había nacido. Bien, en proyecto. Estamos hablando que son 79 años. Ah, perdón, nos fuimos nosotros. Claro, ¿y su papá se llamaba igual que usted? No, se llamaba Francisco, mi padre. Francisco Landra. Tampoco estuvo en ese primer baile. Ajá. Sí tuvimos hasta hace muy poca tiempo, hasta hace 7, 8 años había 3 mujeres que estaban lúcidas y que habían estado en el primer baile de la ley. Una muy simbólica, y a vos te va a sonar el apellido por el lugar. La familia Galeto fue fundadora de esta comisión en el 37. Los padres del negro Galeto, que vos conocés. Ah, sí, somos vecinos nosotros. Y su prima, Etel se llamaba, estaba en la Tordilla, estuvo en el primer baile del Leo porque su padre era de la comisión, todo esto, y bueno, muchísimas veces para los 70 años estaba el negro, la acompañó el negro venía siempre aquí. Ajá. Era un amigo del lugar, porque ellos fueron de acá, su familia en realidad. Sí. Y entonces contó cómo estaba ubicado el piano, nos contaba que tenía unas mangas grandes, voladas, nos decía ella, la señora Etel, y que al tocar el piano las mangas flameaban hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Nos contaba, el piano se ubicaba de lado para que se vieran las manos del tecladista, ¿no es cierto? Era la forma que tenían de armar el grupo, la orquesta. Y era solamente musical, ¿no? Convengamos. La Leo tiene cantor 2 años después. En el 43, cuando viene, era cuarteto. 4 música. Claro, música. ¿Cuánta gente habrá habido en esa primera actuación ahí?
Mirá, no tengo magnitud, el salón era mucho más chico que hoy, era solamente el tinglado, está original todavía el tinglado, si bien, bueno, ahora tiene cielo raso, el piso en aquellos años era de ladrillo, después pasó a ser de mosaico y ahora es de cerámica. Eh, Se amplió para los costados, se le hicieron plantas de baños, digamos, o sea, se fue moviendo. Yo la gente no te sé decir porque no hay actas, desgraciadamente esta gente francisca eran 3 hermanos y manejaban ellos la comisión, digamos, como los 3 cargos. El resto eran ayudantes en la comisión. Y el acta primera empieza en noviembre del 43, perdón. Ajá, O sea, unos 4 o meses 5 después. meses después se hace una renovación de comisión. Ahí ya asume un tío mío, Miguel Landra, como presidente. Ajá. Y ya están los cargos, está la gente de esta Galeto, toda esta gente está también en la comisión. Y estos señores francisca, por razones de vida, se fueron trasladando a Córdoba, con lo que sí apoyaban desde allá, venían, tenían algún hijo que también estaba en esto, pero como que la familia se aleja un poco de la colonia sin desaparecer, ¿no? Porque Ajá. seguían teniendo los bienes, seguían trabajándolos, pero muy a distancia. Ajá. En aquellos años los piemonteses de la región se retiraban a Alta Córdoba, precisamente, Claro. a la ciudad de Córdoba, pero Alta Al barrio. Córdoba era el barrio donde iban los piemonteses pudientes, digamos, los descendientes, ¿no? Porque ya eran argentinos ellos, pero de esta época. Entonces, no hay un acta formal. Sí tenemos de la segunda venida de la Leo, el 12 de octubre de 1944, está no solo el acta, está todo, sino está en el libro de tesorería hasta cuánto se le pagó al Cuarteto Leo por la orquesta, Ah, ¿y por la cuánto? avenida, ¿Cuánto? ¿no? O sea, ya empieza a empezar a estar la historia escrita, pero esa primera es solo contada, y sí conta aquí una foto del Cuarteto Leo, que es con lo que nosotros hicimos un ingreso en la localidad, fue un regalo de la comuna, la comunidad de las Pichanas, para los 25 años de la comuna, donde están los 4 integrantes del cuarteto, porque en aquel entonces no había cómo conocerlos, cómo individualizarlos. Ajá. Entonces se invitaba a los vecinos, según nos cuentan, dándole una tarjeta para que conocieran quién era Marzano, quién era Leonor, quién era Gelfo y quién era el violinista, que no lo tengo en mente ahora, sabemos quién es, pero no lo tengo en mente ahora para decirte el apellido. Entonces con esa foto nosotros hicimos un mural de ingreso, dándole, digamos, el recuerdo de aquella avenida de la Leo. Hoy yo la facilité al Museo del Cuarteto, no solo a la foto, sino que ellos en el Museo del Cuarteto han hecho un banner con esa foto de 2x3, bien ampliada, digamos, de aquel primer Cuarteto Leo, de aquella foto original del 43, ¿no? De esa forma se invitaba a los vecinos porque no había un medio para publicarla, no había televisión, no había mucho menos internet, no había nada de esto, así que era solo hablado. Era el volante. Y muchísima gente no tenía ni radio. Realmente los productores importantes tenían radio. Los otros no tenían ni radio en aquel entonces. De eso tenemos algunas anécdotas. Cuando fuimos a escribir el libro, nosotros entramos en un programa de historias populares, se llamó, que lo auspiciaba la provincia, y 4 personas de acá fueron quienes colaboraron en el trabajo de campo, haciendo las entrevistas, y eso fue en el 2006, y estoy muy agradecido de haberlo hecho, porque realmente nos dio, bueno, esa que me están poniendo es posterior, ahí ya hay cantor, ya hay más gente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una que es mucho más antigua, que es la foto de los 4 solamente, ¿no es cierto? De esa forma eran los métodos, ¿no es cierto? No había otra forma de difusión que no fuera esa, y con programas escritos en las distintas localidades, dejando afiches, dejando ese tipo de cosas, para que la gente se enterara de la fiesta, ¿no? Linder, ¿la localidad tiene ahora algún espacio que identifique este paso del Cuarteto Leo? ¿Un monolito, una placa? Ahí está.
Esa es la primera Ahí foto está. que está aquí como original. Ah, Ahí estás viendo a la Leonor, esa es la primera foto y fíjate, para que no queden dudas, el banderín de LB3 ahí al Sí. lado. claro. Esa es la primera foto. Ahí tenés Marzano, Leonor y Gelfo, y bueno, el del costado es el más delgado es Marzano. Y el Ajá. que está más al costado en la izquierda es el violinista, ¿no es cierto? Ahí vos estás viendo, no se, directamente Leonor no se conoce, y a ver, estas son posteriores. Claro. Ajá, El sí. esposo me estás poniendo ahí, ya es una foto posterior, ya tienen cantor. Acaba de fallecer el primer cantor, Roberto Mercado, hace Mm. muy pocos días. Tenía Ajá. 93 años y acaba de Ah, fallecer, no llegó al 4 de junio, falleció ahí, creo que el 31 de mayo, creo que fue. ajá. También lo supe por Marta Gelfo, yo tengo contacto con la familia Gelfo permanentemente, y este año para unos homenajes le dimos fotos de los 25 años. Ahí hay mucho material ya porque ya había fotógrafos, ya había todo. Ujú, En el Museo del Cuarteto me pedían fotos de aquellos años y le decía, no, era imposible. Claro. Nosotros cuando escribimos el libro nos enteramos de cosas que no sabíamos. El fotógrafo pasaba viendo las casas de campo a ver quién se iba a querer una foto familiar para después de la cosecha del trigo pasar a sacarle la foto. Le daba turno para que cosecharan el trigo, vendieran, claro. se compraran ropa y se sacaran la foto familiar, Ay, qué ¿no? Se bárbaro. O compran sea, ropa. esas cosas salieron por el libro, si no quizás se hubiesen perdido, no se hubiesen podido escuchar, Ujú, digamos, no los hubiéramos tenido en cuenta y no lo imaginaríamos nosotros claro. si no lo hubiésemos hecho este desarrollo del libro que nos permitió saber innumerables anécdotas, ¿no? Desde cómo era la iluminación del 43, desde cómo pudieron opinar nuestros vecinos. Hubo un vecino que era miembro de la comisión y no tenía radio. Y se debatía si traían la orquesta o no, y no podía opinar si no la había escuchado. Claro. Al día siguiente, a toda la jardinera se fue a Marul, a una casa capellán y dos pasos, que era las casas de ramos generales en cada localidad, y se compró una radio en la libreta esa que se anotaba de año a año, ¿viste? Se trajo la radio y pudo opinar si se traía la orquesta o no. Claro, fundamentar, que era ¿Cuántas buena. historias? ¿Cuántas Qué historias bárbaro. y que salen de esta gran historia de la música popular cordobesa? Sí. Muchísimo para seguir conociendo. ¿Qué el primer baile era por la fiesta del pueblo o se eligió arbitrariamente? No, la fiesta tradicional aquí es el 9 de julio, tal es así que el 4 no se celebra nada aquí. Ajá, Se celebra todo el 9 de julio. Sí, ha venido muchas veces para los 70 años y para los 75. Al medio vino Carlitos Rolán. Los 9 de julio siempre hay un baile, almuerzo, un asado con cuero, baile, y le sumamos la comuna desde hace mucho tiempo. La comuna es nueva, pero desde hace varios años, siempre la comuna acerca un humorista de cierta talla como para complementar el baile, ¿no es cierto? ujú, Y bueno, eso dura toda la tarde. Después del almuerzo, ya antes del almuerzo ya hay baile. Al medio, y agradezco haberlo hecho también, vino Carlitos Rolán, que fue otro de los símbolos del cuarteto. Aquí en el 68 le pasamos a Marta los otros días una foto y bueno, me llamó muy emocionada, donde está su padre, su madre, en la cena. Hubo una cena de cabecera, digamos, en un lugar privado, digamos, llamémosle VIP hoy, ujú. donde la comisión agasajó al cuarteto Leo. Una reunión cerrada y luego el baile de los 25 años de la Leo. Y está en la cabecera Leonor con su esposo, Marta al lado y Carlitos Roland, que ya era el novio, Ajá, en ese momento de Marta, que al postre fue el esposo, ¿no es cierto?, en ese ujú, momento. Y bueno, era un recuerdo para Marta imborrable, me decía ella. Tengo pocas fotos así con papá y mamá y claro, su esposo, ¿no? claro. En ese momento. Y Carlitos vino debe hacer 6 o 7 años aquí también. Era también un amigo, recordó siempre esto con mucho cariño por haber sido de las primeras veces que ellos salían a actuar y por el recuerdo que tenía Gelfo a posteriori de Marzano de venir aquí. Claro. Señor Landra, cuánta generosidad, la verdad, cuánto aporte para la cultura de Córdoba, del país.
Qué generosa la posibilidad de charlar con usted y que nos haya dejado maravillados con tantos detalles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.